Hola, buenas noches. Estamos aquí iniciando transmisiones jueves 26 de julio. Muchas gracias a los que se están sumando. Empezamos hoy un poquito más tarde que otros días. Nos atrasamos un poquito. Les agradezco a todos los que nos están viendo en esta plataforma de Facebook Live, en la página de un servidor de Genaro Villamil, en la página de la revista Proceso, en la página de YouTube y próximamente en la página de Anastasia, la gatita que este día va a saludarnos. Saluda Anastasia, que es siempre muy solicitada, muy apapachada. Te mandan saludos, mira, Lluvia Altamirano, Leopoldo Lezama, Ros Reyes, buenas noches, gracias. Ah, la tacha amorosa, que les manda también muchos saludos a los que nos están viendo desde Jalisco, desde Tlanepantla, feudo del Copetes. Rocío Leal, buenas noches. Connie Cava desde Querétaro. Gustavo Castaño, qué bueno que nos estás viendo, Gustavo. Y a todos los amigos que están contigo en Jalisco, en Guadalajara. A Rodrigo, o el otro Gustavo, a Minta Lázaro, a Seth Álvarez desde Pasco, Washington. Anastasia, también te saludan desde Monterrey. Tacha, te van a traer machaca para las mañanas. Desde el sureste de Tabasco, Mil Bagles, Rafael González, que nos está viendo desde Chahuites, Oaxaca, y que bueno, no sé si ahí también hay celebraciones en torno a la Guelaguetza. Saludos de los Gustavos, me dice Gustavo Castaño. Alison Arzola Hernández, Gilberto Temolzin, Hugo Eliud, Jorge Correa, a todos los que son amantes y los y las amantes de los gatos, pues les mando también un fuerte abrazo. Y también a quienes tienen perros, a quienes son acompañados por estos seres maravillosos que pues nos hacen la vida un poquito más amable, más digna. En fin, ¿qué tenemos el día de hoy? Tenemos varios temas. Para empezar, que esta plataforma por la que estamos transmitiendo originalmente, que es Facebook, hoy llegó primero a una baja de 24% de sus acciones, y el joven Mark Zuckerberg perdió nada más y nada menos que 16 mil millones de dólares. Una cantidad estratosférica, si ustedes se la imaginan o la creen o la piensan. A ver, nada más pensemos que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con todo y los sobreprecios que tiene, está en un costo de 13 mil millones de dólares. Bueno, el día de hoy Facebook perdió 16 mil millones de dólares, es decir, perdió, al menos en papel, dinero equivalente a la construcción de este nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que es la obra faraónica más importante del gobierno de Enrique Peña Nieto. Nada más imagínense. El escándalo obviamente de Cambridge Analytica, las políticas de privacidad que no han dejado contento a nadie, y por supuesto el asunto de la publicidad en Facebook. La segunda nota desde el día de hoy es el fallecimiento de Marijo Paz, la viuda quizá del poeta más importante del siglo XX mexicano, o uno de los más importantes, para no ponerle la categoría, pero Premio Nobel de Literatura, el gran Premio Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz. Hoy fallece su viuda, y también pues hoy no falleció, aunque ya parecía muerto, pero revivió, nada más y nada menos que el señor Miguel Ángel Osorio Chong, que dirigía Gobernachong y que ahora va a dirigir el Senado Chong. Bueno, no va a dirigir el Senado Chong, va a dirigir la bancada de los senadores priistas, que de tener más de 50, pues ahora van a tener 13. Este señor, que pudo haber sido el candidato presidencial, que para muchos no hubiera hecho un papel tan lamentable como el candidato original, que fue José Antonio Meade, ahora va a ser el coordinador de 13 senadorzotes y senadorzotas del PRI. El PRI está realmente reciclando a sus figuras, las figuras que están sobreviviendo a la debacle priista, pues de la cual también forma parte Osorio Chong. Fue el secretario de Gobernachong durante los 5 años y cacho del gobierno de Enrique Peña Nieto.
muchos de los problemas de gobernabilidad, sobre todo de violencia en el país, pues son parte de su responsabilidad. Él dirigía la Supersecretaría de Gobernación, que mezclaba el sistema no solamente para mantener la gobernabilidad, sino también incorporó a la Secretaría de Seguridad Pública. Se ríen porque son 13, sí, son 13 senadores del PRI los que van a quedar. A ver, nada más déjenme confirmar. Si son 13, puede ser que hayan sido uno más, 14, o uno menos, 12, pero sí son 13 super senadores que va a dirigir el super ex secretario de Gobernación a partir de el 1 de septiembre, cuando se instala el nuevo Congreso. Están ellos ahí platicando de si van a cambiarle de nombre al PRI. Puede llamarse Prichonk. Ese sería un buen nombre, el Prichonk. En fin, no sé cómo le vayan a poner después de la debacle. Hay, por ejemplo, hoy la senadora Diva Gastelum dijo que no, que para nada. El PRI es una marca muy competitiva, seguro, y que van a seguirse llamando PRI, Partido Revolucionario Institucional. Pero en las noticias vemos que la elección de Osorio Chong como coordinador pues fue de decisión. No es, el 13 es número de mala suerte, pero también depende del día en que ellos elijan. Dice aquí el exgobernador del Edomex, Erubiel Ávila, que también va a ser senador, pues dijo que la decisión se da después de una reunión donde estuvieron presentes los 13 senadores electos del tricolor. En la toma de protesta estuvo presente también la dirigente del PRI, Claudia Ruiz Massieu. Ya caben en una combi o en un Uberpool los 13 senadores del PRI que van a tener como coordinador a Osorio Chong. En fin, y ahora el tema fundamental que el día de hoy quiero tratarles, o los dos temas fundamentales, es la reducción del 50% de los recursos de los partidos políticos, tal como está planteando Morena. Desde el miércoles, desde el día de ayer, que fue la comisión permanente, se presentó la iniciativa, que aquí tengo los elementos principales, diciendo que si disminuye el 50% de los recursos que actualmente tienen los partidos políticos para el próximo año, se reduciría de 4.700 millones que deben recibir a 2.350 millones aproximadamente. El punto aquí es que con la actual ley, es decir, con la ley que actualmente rige el monto de los partidos políticos, del monto del dinero, Morena podría recibir más de 1.500 millones de pesos. Si se reduce, se reducirá a 750. El PAN, 888 millones, que fíjense que el PAN casi es la misma cantidad que va a recibir el año próximo de la que recibió el año que no hubo elección presidencial. El PRI va a tener 837.5 millones de pesos. Dice Cadior. Levi Luna, estás muy ocurrente el día de hoy. El Prichón. Bueno, el Prichón va a tener 837.5 millones de pesos. Si se disminuyen serían 416 millones. El Verde, 393.8 millones. Y si se reduce, tendría unos 166 millones de pesos. El MC también se reduciría de 381 a 360 y el PT de 365 millones a unos 162 millones más o menos. Lo que está planteando esta reducción de los recursos es no solamente ahorrar dinero, sino utilizar este recurso pues para otro tipo de actividades. Fíjense que es interesante esta iniciativa, porque si no se aprueba antes del 1 de septiembre, es decir, si no se aprueba en lo que resta de este proceso o periodo, ahorita están en comisión permanente, la legislatura que se está yendo,
tendrían que convocar un periodo extraordinario para antes del 1 de septiembre, es decir, en agosto, para aprobar esta reforma constitucional para que entre en vigor el próximo año. Es decir, ya que esté el presupuesto de egresos aprobado y diseñado. Pero si no se aprueba en periodo extraordinario, van a aprobarlo en septiembre o en octubre, ya con la nueva legislatura, y en realidad entraría en vigor hasta 2020 o entraría parcialmente en 2019. El punto aquí es que Morena no tiene en estos momentos la mayoría ni en la Cámara de Diputados y mucho menos en el Senado, pues para aprobar una disminución del 50%. La tendría hasta que asuman los nuevos diputados federales y senadores de Morena. ¿Qué va a hacer el PRI? ¿Qué va a hacer el PAN frente a este planteamiento? Acordémonos que eso fue también lo que propuso Margarita Zavala, candidata independiente. ¿En qué gastan tanto los partidos políticos? Es buena pregunta. Los partidos políticos en México se volvieron un negocio o un gran negocio, pues a partir de las últimas reformas políticas, cuando entramos a un sistema de partidos competitivo o supuestamente competitivo, pero que en estas elecciones, justamente en las de 2018, recibieron una sanción terrible de la ciudadanía. El voto tan alto a Morena y a López Obrador en realidad es un voto de menosprecio, de desprecio, de castigo al sistema de partidos que existe. Es decir, a este pacto por México que hicieron PRI, PAN, PRD, no solamente para aprobar leyes, para repartirse el botín financiero, político, jurídico del país durante unos 5 años, con diferencias menores, pero con prácticas similares, con cleptócratas casi similares. PRI, PAN y PRD, basta observar cómo gobernó la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, pegadito al futuro coordinador de los senadores, el señor Osorio Chong, pues estaban en el mismo ajo y en el mismo negocio. Los partidos políticos son entidades de representación de la sociedad, son un mal necesario y según el artículo 41 de nuestra Constitución dice, los partidos políticos son entidades de interés público, no de interés privado. La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les correspondan. Los partidos políticos tienen como fin fundamental promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. A ver, aquí hay 3 grandes cosas que no están cumpliendo los partidos políticos, tal como estamos ahora. En fin, no promueven la participación del pueblo en la vida democrática, al contrario, son los principales obstáculos para esa participación. No contribuyen en la integración de los órganos de representación política, eso sí lo hacen, porque ahí están los diputados y los senadores que eligen pues a los diplomáticos, a los integrantes del Poder Judicial, a los representantes de los órganos autónomos, como el INE, como el INAI, como en fin, la cantidad de organismos que tienen representación a partir del reparto que hacen los partidos. Y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Justo es lo que no ha sucedido desde hace 40 años. Por eso el golpe electoral del 2018 es tan importante, porque justo los partidos políticos cayeron de la gracia de los ciudadanos y la mayoría de los ciudadanos están votando pues por una organización nueva que tuvo que registrarse como partido político pues para competir en este esquema electoral. El financiamiento público, según el artículo 41, que es justo el que debería cambiarse, dice en su inciso B, el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en el que se elijan presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al 50% del financiamiento público que le corresponde a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año. Cuando solo se elijan diputados federales, equivaldrá al 30% de dicho financiamiento
por actividades ordinarias. Y cuando no hay elecciones, como va a pasar federales, elecciones como va a pasar en el 2019, dice que el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay una bolsa del 30% que se reparte entre todos los partidos de manera equitativa y el 70% de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Morena sacó un enorme número de diputados, el 70% de su financiamiento va a estar destinado o definido por este número muy grande. Es una fórmula matemática que no tiene que ver con lo que a los ciudadanos mexicanos les importa y les interesa de un partido político. Un partido político que ayuda o reparte dinero a los damnificados de los sismos, como es el caso de Morena, ahora está siendo señalado por el INE, ya el INE tuvo que retractarse, pero desde hace años no vemos ninguna actividad que no sea la compra del voto, que no sea la coerción electoral, el reparto de plazas, que algún partido político esté haciendo en beneficio de la ciudadanía. Hace muchos años que no escuchamos de un partido político que salga a la calle a defender las causas ciudadanas. Los partidos políticos no han defendido, por ejemplo, el tema de los desaparecidos en México y en especial el tema de Ayotzinapa. Ya el día de hoy se cumplen 46 meses de la desaparición de estos jóvenes estudiantes y por supuesto que los partidos políticos, los que estaban mayoritariamente y que van a quedar rezagados, pues siempre vieron el tema de Ayotzinapa como un asunto incómodo del cual ellos no podían sacar rédito electoral y político. En otras palabras, los partidos políticos se han vuelto un botín del dinero público. Y de lo que se trata es de que ya no vuelvan a ser más botines de ningún presupuesto público y mucho menos de ningún crimen organizado, narco, cártel o corrupto o grupos de mafiosos. Ese es justamente el trasfondo de lo que debe estar en una reforma de estas dimensiones y con esas características. No basta solo con reducir al 50% el monto de los recursos, también hay que, como les acabo de leer, modificar esta distribución porcentual y por supuesto hay que obligar a que ese dinero público, si es que se mantiene el esquema de financiamiento de dinero público, sea fiscalizado de manera constante y por supuesto lo más importante es que el dinero bajo la mesa que circula hacia los partidos políticos, el que no vemos, el que no se fiscaliza, el que sí es producto del lavado de dinero, sea investigado, sancionado de manera contundente. En fin, este es el comentario que quería yo hacerles. Creo que esta discusión sobre el financiamiento de los partidos políticos va a dar para más. Nada más termino mandándoles saludos a todos los que están aquí conectados y comentando, les agradezco muchísimo. Efectivamente hay que poner candados, hay que poner también reglas de transparencia y de rendición de cuentas, pero sobre todo hay que vigilar ese enorme trasiego de dinero sucio que proviene del lavado de dinero, del narco, del crimen organizado, del huachicoleo, de las multas, de las mordidas que los policías, por ejemplo, en la Ciudad de México ahorita están desatados. En fin, estas fórmulas que tienen las trampas que tienen los partidos políticos para llegarse del dinero de los ciudadanos, además del que ya les damos vía impuestos a través del presupuesto público. Muchas gracias, les mando un abrazo, nos seguimos viendo el día de mañana, sean felices, buenas noches.